Estamos en la segunda parte del video, el Dios de las multiplicaciones. En la Biblia encontramos un Dios maravilloso que multiplica, que sacia, que provee y que ama. Ese es nuestro Dios. Y este video es para que aumentes tu fe. Varias veces multiplicó los alimentos en varias ocasiones, no una sola vez. El milagro de Eliseo. Me llama la atención que el discípulo de Elías, el gran profeta de la nación Eliseo, el hombre de la doble porción, hace un milagro similar al que nuestro amadísimo Señor Jesucristo cuando multiplicó los peces y los panes. Dice que vino entonces un hombre, el cual trajo al varón de Dios, Eliseo, 20 panes de cebada, ¿no? Los pone delante de él y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él volvió a decir a Eliseo: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, dice, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Esto está en el segundo libro de Reyes 4, 42 al 44. Estúdialo. Muy interesante que esto es como un antecedente de lo que el Señor hizo cuando multiplicó a una multitud con 5 panes y 2 peces, repitiendo luego el milagro otra vez ante unos 4,000 hombres. Estos son los registros del Evangelio. Recordemos, el poder de Dios no tiene límites numéricos cuando se trata de compasión divina. Dice que el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. El Dios que ama, compasivo. Dice la Escritura: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. ¿Cuánto les sobró? 12 cestas de pedazos. Nada se desperdició. ¿Puedes ver a los discípulos? Seguramente ellos habían escuchado del milagro de Eliseo cuando el Señor dio la instrucción. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Mesías? Eliseo alimentó a varios hombres con 20 pedazos de pan. ¿Va a ser lo mismo? Y yo creo que ellos estaban con esa expectativa del Señor. ¿Puedes creer que el Señor proveerá? Al Señor le interesa cada aspecto de tu vida, tanto la parte espiritual como la física. Así que Dios es un Dios que provee. La multiplicación es un acto profético de fe. Yo he visto milagros de multiplicación. Una vez, celebrando la fiesta de tabernáculos, trajeron un poquito de fruta para la multitud que estaba en el auditorio. Yo, como pastor, estaba molesto con los hermanos y creo que hasta les llamé la atención y les dije: ¿cómo es posible? Les dije que cada quien trajera 1 kilo de fruta, pues lo que alcance. Pusieron la fruta, las pusimos en una gran mesa sobre un tabernáculo. Oramos y pedí que se hiciera línea para recibir cada quien en un vasito.
y puse a 3 hermanas que nos hicieran favor de compartir y dimos gracias a Dios. Cuando me doy cuenta, todos estaban comiendo y había todavía los platones llenos. Incluso dije, oigan, ¿ya comieron todos? Sí, pastor, todos. Y una hermana me dijo, oiga, pastor, ¿ya se dio cuenta? Le dije, sí. A ver, llamen al muchacho de la adoración, vamos a adorar a Dios. Le dimos 3 vueltas con unos cuantos kilos de fruta. Eran más de 100 gentes, entre niños, ancianos, todos comieron. Algunos se embolsaron, ¿verdad? Las manzanas, las mandarinas, las peras, duraznos, todo. Bueno, se multiplicó, hermanos. Es un milagro, les decías. Vean, estamos ante un milagro. Y todos, sí, pastor, sí, pastor. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo recuerdo eso? Es una experiencia de un Dios que multiplica. La multiplicación es un acto profético de fe. Dios lo va a hacer en tu vida cuando tengas una necesidad material. Clama a mí, yo responderé, dijo el Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El milagro de la multiplicación de los panes no pasó en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos. Si eres un discípulo de Jesús y confías en Él, Dios te puede usar. Recuerdo los diezmos, las ofrendas en una iglesia rural. Fui a Veracruz hace muchos años y trajeron, ¿verdad? Traían chayotes, traían sacos y la gente traía ahí porque Dios multiplicaba sus cosechas con gratitud y ellos traían esos diezmos ofreciéndolos ahí en el altar. Vean ustedes chayotes, limones, peras, un saco de maíz, flores y bueno, frutas. Bueno, qué maravilloso. Eres un discípulo de Jesús. Queramos dar y se os dará. Hay 2 principios para la multiplicación económica en el reino de Dios. Ojo, atiende esto. Son 2 principios. Dice, el primer principio es este. Algo debe ser bendecido antes de que se pueda multiplicar. Segundo principio. Hay un segundo principio. Solo lo que se da se puede multiplicar. Aprende estos principios. Mira, te lo puse aquí en grande. Algo debe ser bendecido antes que se pueda multiplicar. Muchos cristianos no entienden que antes de que su dinero sea bendecido, antes de que su dinero se pueda multiplicar, necesita ser bendecido. Debe ser bendecido. En otras palabras, entregado de corazón al dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Cuando damos al Señor lo primero de nuestras ganancias, el diezmo, las 9 partes quedan bendecidas. Esta es la diferencia. En Deuteronomio 14, 22, 23, dice, indefectiblemente diezmarás. Esa palabra me golpeó cuando yo la leí por primera vez en las Escrituras. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Algunos quieren diezmar a casas asistenciales. No, eso es ofrenda. Si quieres, ofréndales. Pero el diezmo es del Señor. Hermano, no te comas los diezmos. No tomes los diezmos y te vistas con ellos. O compres tu gasolina o compres muebles con los diezmos. Si eres de Cristo, comprométete con la obra del Señor. Porque ese es el plan financiero de Dios. El plan financiero de Dios no son rifas, no son ni siquiera talentos. El plan financiero de Dios para su obra siempre fueron las ofrendas y los diezmos y las primicias. En el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre.
el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados. Y dice aquí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Cuando se da primero al Señor, entonces Él pone su bendición sobre lo que se da, y entonces viene la habilidad del Dios de la multiplicación. Ve el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, está aquí con Abraham. El sacerdote del Dios Altísimo salió a recibir a Abraham, que venía de una batalla, es como el que viene del trabajo, de que ha luchado. Dice, y le bendijo. Estoy en Hebreos 7:1. Lee esta parte, estúdiala y luego vívela. Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Melquisedec es tipo del Señor Jesús. Dice Hebreos 7:6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, se refiere a Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Quién bendijo? Melquisedec. Dice Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:8, y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, Cristo vive, y los diezmos son del Señor. Cuando de estos diezmos, pide al tutor, al pastor, a quien tú le das los diezmos, sea apóstol, profeta, que ore sobre esos diezmos. Yo muchas veces les digo, extiende tu mano, vamos a presentarlos al Señor, y luego pongo la mano sobre ellos, significa cobertura. Y digo algo así como, Padre Santo, este diezmo es tuyo. ¿Lo he de tomar si primero tú no lo bendices? Bendice este varón, bendice esta señora. Derrama sobre sus hijos y su familia la bendición, y en ese momento empieza a fluir por el Espíritu Santo la bendición. Señor, yo los tomo en la tierra porque el obrero es digno de su salario, pero tú tómalos en los cielos. Es una ley muy preciosa el diezmo. Te veo en el siguiente video.